Bien, la semana pasada empezamos a ver el mensaje de Cristo a su iglesia y vimos que Apocalipsis empieza con esta revelación de Jesús como el Rey conquistador, como el poderoso creador, como el principio y el fin, que tiene la iglesia en sus manos y se pasea en medio de ellas y está hablando con una gran majestad como Rey. Y vimos que este Jesús le habla a su iglesia y le habla conociendo cada iglesia de manera íntima. No solamente sus obras, sus acciones, sino las personas que están adentro de la iglesia. Las conoce. Y no solamente eso, sino que conoce su corazón, sus motivaciones, lo que están haciendo internamente o en secreto. Y vimos que lo que el Señor espera de su iglesia es una iglesia que lo ame de manera sincera, vimos que Él ve el sufrimiento de su iglesia y que es Él el que decide si quitarle ese sufrimiento o no, que es algo, a lo mejor para algunos de ustedes fue radical darse cuenta que Cristo puede permitir que unas iglesias sufran. Y que hasta algunos de ellos, de los miembros de esas iglesias, mueran. Vimos a Cristo en espera de que la iglesia lo honre con amor sincero y que esa misma iglesia cumpla sus propósitos. Pero principalmente, creo que en ese mensaje la semana pasada, lo que llama la atención es cómo la iglesia está en el centro del propósito de Dios en la tierra. O sea, Él está viendo la iglesia y está hablándole a la iglesia y se ve que es la iglesia y Él. En la iglesia Él es el personaje central de la historia del mundo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que esto no es una religión, que esto no es algo que nosotros inventamos, que Cristo nos hace nacer por medio de la salvación, nos mete a su iglesia y luego tiene un propósito para nosotros. Entonces vimos a Jesús elogiando a su iglesia, pero también reprendiendo a su iglesia. Y vamos haciendo un repasito. 3 iglesias. La primera iglesia, Éfeso. ¿Okay? Era una iglesia esforzada y doctrinalmente correcta, pero había dejado su primer amor y el Señor le llama al arrepentimiento para que vuelva a buscarlo a Él con ese gozo y con esa pasión de servirlo a Él. El Señor no solamente se fijaba que hacían las cosas correctamente, sino que se fijaba en cuál era el corazón que estaba detrás de ello. La segunda iglesia, Esmirna. Era la iglesia esta que estaba atribulada y perseguida por la sinagoga de Satanás. Los judíos que estaban en Esmirna la estaban persiguiendo, la estaban llevando a sufrir. Esmirna era una ciudad muy importante, que había sido una ciudad muy, muy elevada y habían caído en descrédito y le estaban anticipando persecución. Y es sorprendente que el Señor diga: van a echarte a la cárcel, pero vas a estar ahí 10 días, un periodo de tiempo limitado. Y el Señor lo iba a permitir. Le dice: pero yo quiero que tú seas fiel hasta la muerte. El Señor escoge a algunos a que lo honren por medio de su sufrimiento. Y Él se glorifica por la fidelidad de su iglesia, probando su fe, no para ver si está ahí, sino para que brille la fe de esa iglesia que había encontrado buena. De todas las iglesias, usualmente la iglesia de Filadelfia se lleva el crédito como la mejor iglesia, pero es, creo yo, la iglesia de Esmirna la que el Señor considera más digna porque le concede participar de los sufrimientos de Cristo. La tercera iglesia que vimos es Pérgamo. Pérgamo, una iglesia que guardaba el nombre del Señor, era fiel, pero toleraba a algunos que mantenían doctrinas engañosas, la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor, empezamos a ver cómo el Señor quiere la pureza de su iglesia, de tal forma que la iglesia no pierde el sabor salado, el impacto que debe de tener en la iglesia, que no se contamina y entonces pierde el uso, la utilidad de lo que es.
Bueno, el Señor, esta semana vamos a ver 4 iglesias, las 4 iglesias que quedan, y vamos a ver temas parecidos. Pero yo quiero animarlos a que a la manera que estamos leyendo estas iglesias esté esta pregunta en tu mente: ¿qué es lo que Jesús espera de su iglesia? ¿Qué es lo que Jesús espera de su iglesia? Y lo vamos a ver en estas iglesias históricas, lo vamos a ver en la iglesia a través de la historia, pero principalmente porque tenemos que ver esto en base a nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Y así como el Señor les llama al arrepentimiento a ellos en las áreas específicas, ¿cómo se ve el llamado al arrepentimiento a nosotros? Nosotros, el Señor nos está viendo. Si el Señor viniera y nos enviara una carta específicamente a nosotros, ¿a qué nos estaría llamando el Señor? A arrepentirnos. Y saben una cosa, no necesita el Señor enviarnos una visión y mandarnos una carta. Ya nos lo dejó. Nos dejó 7 cartas. Y nos dice: el que tiene oídos que oiga. Entonces nuestra responsabilidad es oír lo que Cristo le dice a las iglesias. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Y luego, ¿cómo se ve nuestro arrepentimiento? Y recuerden, el arrepentimiento es regresar a Cristo. Es cuando nosotros nos alejamos de Cristo, cuando nos damos la espalda al Señor y caminamos en otra dirección que la dirección que Él nos está dando, es cuando nos alejamos de Él y cuando nos dice: volveos a mí. Ese es el arrepentimiento, cuando dejamos aquello y volvemos en la dirección de Jesús. Entonces vamos a ver la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículo 18. Vamos a leerlo un poquito más despacio. Vamos notando algunas de las cosas que vienen en este pasaje. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, ojos que ven y penetran, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es una referencia a Cristo, Cristo encarnado, Cristo que vino y que ha sido completamente purificado. Es la pureza de Cristo la que está haciendo referencia aquí cuando habla del que tiene pies de bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras. Y noten ustedes las obras, fíjense todas las cosas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Como pastores nosotros, si alguien viniera y me dijera: mira, yo veo que tu iglesia es una iglesia de amor, es una iglesia que permanece en la fe, es una iglesia que tiene servicio, todos los grupos de casa están sirviendo, y es una iglesia que está perseverando firmemente, yo diría: ah, caramba, pues está padre esta iglesia. Y no solamente eso, sino que luego les dice: y que tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea, está creciendo, está mejorando. O sea, esta es una buena iglesia. Según nuestros estándares, es una buena iglesia. Y el Señor la está reconociendo, hermanos. Son las cosas por las que nosotros oramos, que queremos tener. Pero luego le dice en el versículo 20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Si ustedes recuerdan, Jezabel era la esposa no judía del rey Acab, el rey de Israel. Y Jezabel lo que hizo cuando el rey Acab se casa con ella por cuestiones políticas, se casa con Jezabel. Jezabel introduce al reino de Israel, ya en ese entonces estaban separados el reino de Judá y el reino de Israel, introduce al reino de Israel el culto a Baal, a un ídolo horrible, ¿verdad? Y promueve esto al punto que levanta a ella y así hace sacerdotes y profetas de Baal que se llenan toda la población. De ahí
es donde el Señor saca a Elías para que vaya Elías y profetice contra ese culto, y el Señor hace grandes milagros por mano de Elías. Este es Jezabel. No quiere decir que esta mujer que estaba aquí en Tiatira se llamaba Jezabel. Acuérdense ustedes, es un libro simbólico, quiere decir que aquí está igualando a esta mujer que se dice profetiza, la está igualando con Jezabel, con el efecto que tuvo Jezabel cuando Jezabel vino a Israel como esposa de Acab. Esta mujer dice que introducía enseñanzas que estaban seduciendo a sus siervos. Y esa expresión es muy importante porque quiere decir que Jezabel no era una de sus siervos. Se había infiltrado. Era una falsa profetisa, era una falsa que estaba dentro de la iglesia y que estaba ahí trayendo sus enseñanzas. Y las enseñanzas estaban llevando a personas de la iglesia, a hijos de Dios, a caer en inmoralidad y a participar de la idolatría que había en el Imperio Romano. O sea, el efecto de esta mujer en la iglesia es que empezaba, esta iglesia que estaba perseverando, que tenía fe, que tenía amor, que tenía obras, que estaba creciendo, empezó a haber un segmento, un chorrito de personas que empezaron a caer en estas dos cosas, en inmoralidad y en participación de aquello que era idólatra, que eran cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, el Señor les llama a estas personas, estos que estaban siguiendo las enseñanzas de esta mujer, les llama adúlteros. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo adulterio contra Él, contra Jesús. La idolatría es adulterio espiritual. Cuando tú amas a alguien más, amas otra cosa junto con el Señor. Tú diciéndote creyente, tú diciendo yo amo a Cristo, pero amas otra cosa y lo pones al lado de Él. Eso se llama adulterio. Cuando tú amas a dos personas. Cuando estás casado con una persona y amas a otra. Es adulterio. Y el Señor les llama y les dice en versículo 21, le he dado tiempo a la mujer de arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. No quiere arrepentirse de todo lo que ella está trayendo para contaminar a la iglesia. Le he dado tiempo para arrepentirse. No quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulteria con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, el Señor estaba trayendo disciplina, estaba trayendo corrección. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Y aquí no estaba hablando de los hijos de la iglesia, probablemente está hablando de los hijos de ella. Que ella no solamente estaba trayendo algo, sino que ya había otros que estaban también promoviendo esto, ¿verdad? Es un simbolismo de probablemente otros que estaban también participando en esta enseñanza, ¿verdad? Dice, todas las iglesias, y aquí está la clave para nosotros, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Y a veces nosotros pensamos que las obras son las cosas que hacemos externamente. Pero el Señor está buscando y viendo las mentes y los corazones, lo que piensas y los deseos que tienes adentro, tus intenciones. Dice, y yo soy eso, y entonces voy a castigar eso. Para nosotros es importante porque a veces nosotros queremos portarnos bien externamente, pero no estamos preocupados de lo que está habiendo adentro de nuestro corazón. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carta.
Y aquí, al hablar de las cosas profundas de Satanás, está haciendo referencia, parece ser, ¿verdad?, a la enseñanza que esta mujer traía, la estaba expresando como que esto es algo profundo, esto es algo que no todos saben, ¿verdad? Solamente a mí me fue revelado y se los traigo, y resulta que el Señor está diciendo, pues si eso es inmoralidad, eso es idolatría. Él las llama las cosas profundas de Satanás, las nuevas revelaciones, las cosas, miren lo que Dios me ha mostrado a mí, ¿verdad? Eso es como empiezan las falsas doctrinas, ¿verdad? Dice el versículo 25, no obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero que son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta profetisa estaba trayendo doctrina incorrecta, estaba trayendo enseñanza incorrecta. Y la reprensión, dejen ustedes lo que estaba haciendo Jezabel, la reprensión a la iglesia es que la iglesia la toleraba. La reprensión a la iglesia es que la iglesia la toleraba. En otras palabras, la iglesia, ¿por qué la iglesia no la había puesto en disciplina? Sino que la toleraba. Y suena parecido cuando Pablo le escribe a Corintio y le dice, ¿qué esto que estoy oyendo? Que hay un hombre ahí que se dice hermano y está viviendo en una relación adúltera, incestuosa con la esposa de su papá. ¿Cómo? Dice, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces la reprensión principal que Dios le hace a esta iglesia es ¿por qué permiten ustedes que esté esa mujer ahí? Y hay un proceso que Jesús mismo le establece a la iglesia, le dice, cuando uno de ustedes, estando dentro de ustedes, se encuentra en pecado, dice que vaya otro y que lo reprenda. Si se arrepiente, ya ganó al hermano. Si no se arrepiente, lleve 2 o 3 testigos y hable con él y dígale, tú estás mal. Si los escucha, qué bueno. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia completa, entonces póngalo allá afuera. Y allá afuera recibirá su castigo para ver si se arrepiente. Y la meta es que esa persona se arrepienta y regrese a la iglesia, como pasó en Corintio, que este hombre se arrepintió, ¿verdad? Después de haberse puesto fuera de la cobertura de la iglesia, y después volvió y Pablo les dijo, y ahora les tengo que llamar la atención porque ¿por qué no lo están dejando que regrese? Okay. En otras palabras, nosotros como iglesia tenemos que corregir a aquellos de nosotros mismos que estamos mal. Miren, yo veo, y una de las cosas que vemos nosotros con la escuela y con la iglesia, ¿verdad? Muchos padres que no corrigen a sus hijos. No los corrigen. Los dejan y eso se llama consentir a los hijos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ese hijo consentido crezca? Que no fue corregido en su pecado, crece. Ese hijo consentido va a hacer sufrir a su propia familia. Si es una persona muy egoísta, le va a hacer daño a muchas personas. Va a sufrir las consecuencias de eso. Si es una persona irresponsable, tal vez sufra también, porque sufra las consecuencias con la sociedad, hasta con la policía o en su trabajo, ¿verdad? Porque no fue corregido de chico. ¿Qué es mejor que tú corrijas a un niño y lo disciplines y que esa corrección dure 30 minutos? ¿O a que sufra el resto de su vida y le siga haciendo daño a otras personas? A los
El tema de Ciudad Juárez, ¿verdad? Los famosos memes, ¿o cómo? Ninis. Los memes son otras cosas. Los ninis. Dicen, son chavos, sus papás los han abandonado, los han dejado, porque trabajan. Entonces los chavos ni estudian, ni trabajan, están allá afuera, nadie los corrige. Y entonces, ¿qué está pasando con esos chavos? Se están haciendo pandilleros y están muriendo. Los están matando, se hacen criminales, o están en la cárcel o están muertos. Y uno dice, ¿dónde están los papás? Y es lo que el Señor le está diciendo aquí a su iglesia. Si ustedes no corrigen, dice, hay un efecto. Primero, se contamina la iglesia porque esta persona empieza a contaminar a otros. Y luego dice, entonces yo voy a tener que venir a hacer la disciplina que ustedes deberían de haber traído y hubiera sido más suave. Yo voy a tener que poner a estas personas en una cama, en tribulación, van a sufrir. Dice, ¿por qué toleran? Y no solamente eso, vemos la progresión, ¿verdad? Porque la semana pasada que vimos nosotros, la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo vimos que la misma doctrina se había infiltrado ahí, ¿verdad? Y ellos como que lo estaban ahí, la tenían ahí esa doctrina, toleraban la doctrina, pero acá ya tienen una profetisa que está enseñándola. Y toleran a la profetisa y toleran a los hijos de esa profetisa que está trayendo todo eso. Entonces hay una progresión. El mal produce más mal. Entonces la iglesia necesita tener el valor de corregir y de saber que la corrección es algo bueno. El ejemplo más sencillo, hermanos. Si tu hijo, tú vas en la calle y llegas a la esquina y ya ven que los niños chiquitos no quieren, ya llegan a cierta edad donde dicen, no, yo solo, no me des la mano, deme la mano. No, yo solo. ¿Verdad? Llegas a la esquina de la calle y ¿qué es lo primero que haces con el niño? Deme la mano, porque vamos a cruzar la calle. ¿Por qué? Porque lo quieres cuidar, porque no confías que ese chavalo, ¿verdad?, se va a detener cuando se tiene que detener. Pero si tú llegas y el niño ve y dice, no, ahorita que yo ya sé que mi mamá ahorita me va a decir que le dé la mano, yo no quiero dar la mano, entonces va a llegar a la esquina y yo voy a salir corriendo. ¿Ok? Entonces tu niño va corriendo hacia la calle. ¿Qué es lo que haces? Voy a ser paciente con mi hijo. Voy a dejarlo que él aprenda la lección solito, ¿verdad? Voy a orar para que el Señor le diga, a ver si él cae en la convicción de que él no debe correr a la calle, ¿verdad? Y voy a tratar de ser muy gentil, me voy a poner enfrente de él y le voy a decir, hijo mío, ¿no crees que sea prudente que tú corras a la calle? Trataré de convencerlo por la buena. No, vas a agarrar a ese niño, si es necesario hasta de los pelos. Y lo vas a detener con todo lo que tengas que hacer, hasta ponerle unas zancadillas si es necesario. Tú haces lo que haces por amor a esa criatura, porque sabes que no hacerlo lleva consecuencias negativas. Y nadie te puede decir que si tú lo agarraste o hasta lo estrujaste para que no se corriera, nadie te puede decir que eso no es amoroso. Bueno, en la iglesia nosotros vemos el pecado de otros y actuamos de esa manera que ustedes dijeron, no, pues no seas ridículo, ¿verdad? Pero así actuamos. No, pues yo sé que anda mal, pero voy a orar a ver si el Espíritu Santo lo convence, ¿verdad? A ver si se llega a dar cuenta. Voy a tratar de ser gentil, amoroso, porque no, a lo mejor se ofende si le digo algo. ¿Qué es mejor, que se ofenda o que se arruine? Tú ves a un hermano que está en pecado, por amor, ve y dile, hermano, esto que estás haciendo ofende a Dios, arrepiéntete. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar y saber que esas cosas son un acto de amor. Ahora, pasando rápido, ¿qué es lo que esta mujer estaba enseñando? Estaba enseñando la participación en las cosas
que son de idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermanos? La idolatría es la exaltación de cosas buenas. ¿Okay? La idolatría no es el culto a la muerte, al culto a San la Muerte, ¿cómo se llama? La Santa Muerte. Esa no es idolatría, eso ya es paganismo. O sea, la idolatría para el creyente es cuando nosotros tomamos algo bueno, algo que Dios nos dio para que lo disfrutemos y lo tomamos y lo exaltamos al nivel que debe de estar exclusivamente el Señor. Ponle lo que tú quieras, lo que tú consideres algo bueno, la comida. Si tú no aprecias y le das gracias a Dios por la comida, date cuenta que la comida es algo bueno, que Dios nos la dio para disfrutarla. Pero si nosotros tomamos la comida y la exaltamos y la ponemos y vivimos para la comida, yo creo que nadie, bueno, no sé si hay personas que viven para comer, ¿verdad? Pero si tú vives para comer, haces de la comida tu ídolo, entonces es una idolatría de algo bueno. Y a lo mejor la comida es el ejemplo más sencillo, pero a la misma vez a lo mejor es el gran ejemplo que nadie lo haría. Una idolatría es cuando tu gozo y tu felicidad están ligadas a esa cosa. Cuando tus pensamientos y tus deseos están en esa cosa buena. Entonces, ¿qué pasa cuando no es la comida? Cuando es la satisfacción sexual. Cuando es el romance. Cuando es una relación. Cuando es un hijo, cuando es el entretenimiento o tu apariencia física o el poder o el éxito, cuando es la belleza, el dinero, cuando estas cosas ocupan el lugar y te producen tu gozo y ahí están tus deseos, es lo que tú estás soñando, en lo que estás meditando, lo que estás buscando. A eso está dedicada tu vida, el mayor parte de tu tiempo está en buscar eso, el mayor tiempo de tus esfuerzos. Ahí está, si yo revisara tu chequera y tus gastos de tu chequera están orientadas en esa dirección, ese es tu ídolo. Está ocupando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Entonces, hay a nuestro alrededor muchos ídolos. El mundo adora ídolos. No adora a Dios, no sirve a Dios, no tiene a Jesús como su rey. Entonces o sirven a Jesús o como dijo Bob Dylan en su canción, ¿verdad? O sirves a Jesús o sirves al diablo. De alguna manera. Y dice la Escritura que todos los ídolos son demonios. Entonces hay un ídolo que promueve la riqueza y la búsqueda y el afán. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y las riquezas. No puedes, es imposible. No se puede hacer las dos cosas. ¿Y cuántos jóvenes tal vez están pensando y están en sus carreras pensando, yo quiero estudiar esta carrera porque yo quiero ganar mucho dinero? Y esa es la meta en su vida. Ese es su objetivo. El mundo sirve un Dios, un ídolo que promueve la inmoralidad sexual. Y debemos estar todos muy conscientes que eso es lo que está el mundo promoviendo. Pero también hay otros ídolos que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Como el romance. ¿Cuántas jóvenes, cuántas mujeres están fascinadas con una ilusión de un romance y todos sus pensamientos y todos sus deseos, en lugar de estar orientados hacia Cristo, están orientados hacia llegar a tener esa relación que me va a hacer a mí feliz? Fíjate nomás lo que estás diciendo. Yo estoy buscando una persona que me haga feliz. ¿Sabes una cosa? Ninguna persona en este mundo tiene la capacidad de hacerte feliz. Ninguna persona. Solo Cristo. Y como dijo Matt Chandler en una predicación, señoras, ya deben darse cuenta que sus esposos son muy, muy pobres dioses. Y esposos, ustedes también deben darse cuenta que
sus esposas son malas como diosas. Y peor, los hijos. ¿Y cuántos están pensando, si yo puedo tener un hijo, solamente si tuviera un hijo ya sería feliz? Fíjate lo que dices. Cristo te hizo para Él y nosotros andamos buscando, si yo tuviera esto, yo sería feliz. O sea que no eres feliz teniendo a Jesús. Necesitas a alguien más junto con Él. Eso, hermanos, es idolatría. Y cuando nosotros estamos escuchando esas cosas y no nos damos cuenta y estamos participando. Lo principal es, por ejemplo, en el entretenimiento, ¿verdad? Hay un ídolo que es Hollywood, ¿verdad? El productor inclusive Hollywood le dicen, ¿verdad? El fabricante de ídolos, ¿verdad? Son personas, ¿verdad? Queremos ser como ellos. Y va a salir una película y la gente se desvela haciendo cola para ser los primeros que van y ven esa película. ¿Para qué? No es que si yo veo esta película voy a sentir feliz. Es que si yo me he visto de esta manera voy a sentir feliz. Es que si yo escucho esta música voy a ser feliz. Y participamos nosotros. Y no es tanto que escuches la película o veas la película o escuches. El problema es cuando ponemos en nosotros el deseo buscando algo que solamente Dios puede dar. Allí es cuando estamos comiendo en la mesa de los ídolos. Y esta mujer lo estaba promoviendo. El otro día en el grupo de casa tuvimos una discusión acerca de los gimnasios, porque yo mencioné los gimnasios, ¿verdad? Hablando de ese culto a la belleza física, a la apariencia física que invade toda esta cultura, ¿verdad? Moderna de los gimnasios, ¿verdad? Porque queremos tener el cuerpo perfecto, queremos tener. ¿Y de dónde proviene esa visión de querer tener el cuerpo perfecto? Pues de Hollywood. Se fijan cómo ya la iglesia es afectada, ¿verdad? Porque lo que Hollywood saca, dice, esto es como tú debes de verte. Para que tú te veas sexy. No femenina, no hermosa, sino sexy. Vístete así y ten este cuerpo. Y ahí van a los gimnasios, ¿verdad? Pero decían, no tiene nada de malo hacer ejercicio. Qué bueno que hagas ejercicio. Es necesario que hagas ejercicio. El problema es el ambiente que está ahí. Y comentaban unas hermanas, decían, hay un ambiente de seducción, hay un ambiente de inmoralidad. Que si tú no lo percibes cuando tú vas ahí, es porque eres un ciego. O sea, todos están luciéndose mutuamente, ¿verdad? Y están buscando, ¿verdad? A ver si cae un ligue por ahí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que escuchar esto y ver en nuestra propia vida, las lecciones aquí, qué Cristo pide de mí, cómo se ve mi arrepentimiento, en dónde yo estoy participando de esto, en dónde yo me estoy dejando llevar por esa seducción de inmoralidad. Lo inmoral es lo impuro. Lo inmoral es lo que no viene de parte de Dios. Es cuando hacemos cosas que Dios dice, esto no. Y nosotros decimos, ¿qué tiene de malo? ¿Okay? Y aquellas personas que vienen y te dicen, mira, hombre, no tiene nada de malo, están actuando como Jezabel. Entonces, la aplicación de esta iglesia, que creo es donde me estoy tomando más tiempo, ¿verdad? Hay 3 cosas. La primera cosa, ¿verdad? En el arrepentimiento, ¿cómo se ve? Número 1, ¿qué cosas hay en tu vida que ya se convirtieron en ídolos? El llamado arrepentimiento es que tú los reconozcas y los trates como tal y los dejes. También Chandler ponía este ejemplo el otro día y me gustó. Decía, la inmoralidad, hermanos, es como un león, ¿verdad? Y ustedes han probablemente escuchado esas historias de cómo los leones domesticados o entrenados, un día se les bota la canica, ¿verdad? Y le arrancan un brazo al entrenador, ¿verdad? Y a los leones domesticados los tenemos encadenados y con un palito les pican ahí la boca, ¿verdad? Para que abre la boca y le pican y le suenan un látigo y así, ¿verdad?
Dice, la inmoralidad, nosotros a veces lo que queremos es domesticarla, amansarla. Dice, pero el león hay que matarlo. En donde tú tienes un león encadenado ahí, que tú dices que tú lo estás controlando y lo que necesitas hacer es matarlo, dejarlo, abandonarlo y buscar a Cristo Jesús. Número 2, donde tú estás tolerando a otros que tú sabes que están viviendo de una manera incorrecta y no les estás diciendo nada. ¿Dónde? Tú estás viendo hermanos que están cayendo en algo mal y tú eres su amigo, tú eres su compañero y tú sabes y no lo estás diciendo. Y hoy me duele mucho que una de las partes de las cosas de la cultura de entre los jóvenes, entre nuestros jóvenes, es que hay esta cultura de que ellos saben todo de todos, pero no lo dicen. Como que no, es que si yo digo, yo no quiero ser un chismoso, ¿verdad? Entonces que se pierda tu hermano, que se lo lleve el tren, o que venga Cristo y lo postre en cama, ¿verdad? En una tribulación. Y los jóvenes se encubren unos a otros. Y los jóvenes se salen de sus casas y mienten. No, mamá, voy a ir con los jóvenes, vamos a ir a evangelizar al mall. Y no, vas al mall a ver a quién ves, ahí a ver con quién te metes al cine o lo que sé yo, ¿verdad? Y luego, ¿y qué te dijo tu mamá? ¿O te dio permiso? Sí, es que le dije que íbamos a evangelizar. No, mamá, es que voy con los de la iglesia, yo se los he dicho. Esa es una frase, hermanos, papás y mamás. Cuando escuchen eso, voy con los de la iglesia, que se les paren las antenitas y digan, güey, a ver. Peligro cuando te digan que van con los de la iglesia. Yo como pastor no confío con los de la iglesia. Ustedes tampoco deben de confiar que sus hijos les digan van con los de la iglesia. Alguna persona me dijo, oye, espérate, pues si no los dejas ir con los de la iglesia, pues entonces ya no pueden salir nunca. No, pues simple y sencillamente no diga, los de la iglesia son santos. No son santos. Pregunta, a ver, ¿con quiénes vas? A ver, ¿a dónde vas? Número 3, ¿qué vas a hacer? Y luego pregunta, ¿qué hicieron? ¿Y qué pasó? Y jóvenes, por favor, que nadie les diga que ustedes tienen que encubrir a sus hermanos, que sus hermanos sepan. ¿Sabes qué? Yo te vi, esto está mal y lo tienes que dejar de hacer. Si no, yo voy a venir con otros 2 o 3 y vamos a volver a hablar contigo. La gente tiene que saber que nos estamos cuidando mutuamente. Y decir, oye, pero en la iglesia no, se va a volver un chismorreo, se va a volver una... Pues no debe de volverse eso, ¿verdad? Ni andar nosotros espiando, vamos a ver a quién agarramos. Pero cuando Dios te muestre algo, debe de doler tu corazón y debes de amar a esa persona lo suficiente. Y Mateo 18 dice, tú ve tú solo. No le digas a nadie, tú ve tú solo. No te dice, ve y habla con el pastor. No, tú ve y tú solo habla con la persona. Si no te hace caso, entonces ve con 2 o 3 testigos. Okay. Y luego dilo a la iglesia. Y la tercera aplicación es que hay personas entre nosotros que están queriendo seducir a los siervos. Cristo siempre lo dijo, vendrán entre ustedes y se van a infiltrar lobos rapaces, dice, que no van a tener misericordia de las ovejas. Hermanos, una de las cosas que debe de suceder después de leer Apocalipsis es que despertemos y nos demos cuenta que hay personas entre nosotros que no tienen una buena intención y que lo puedas discernir. No porque alguien viene a la iglesia es una persona confiable. Y yo veo a veces con una inocencia que parece más insensatez,
personas dicen, no, fíjate, ya está viniendo a la iglesia. No, entonces sí, me voy a entregar a esa persona. Ya está yendo a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver que venga a la iglesia? La Biblia dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, ¿saben una cosa? Aquí hay personas. Y sé porque Cristo dijo que las iba a ver. Que no son ovejas. Dijo Cristo, el trigo que tiene que crecer junto con la cizaña. Y dijo, y no las arranquen. En el día final, los ángeles van a separar a las ovejas de los cabritos. Que venga a la iglesia, que se diga cristiano, no quiere decir que esa es una persona que tú entonces vas a escuchar y vas a seguir. Porque hay personas que están jalando a personas de afuera. El diablo las envía a las iglesias. Todas las iglesias los tienen. Entonces, ojo, oído, creyentes, ustedes no se dejen engañar. Y segundo, esas personas que están aquí, yo te voy a decir una cosa, qué bueno que estás aquí. Yo no quiero que te vayas. Qué bueno, si tú eres un lobo o loba, qué bueno que estás aquí. Porque quiero que escuches. Y quiero que escuches que el llamado de Cristo a tu vida es a que te arrepientas, porque todos, en algún momento de nuestra vida, fuimos cabritos. Todos. Entonces, si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo Jesús, no estás siguiendo a Cristo Jesús, no estás obediente como un siervo de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es tu rey, tú vives para hacer la voluntad de Cristo Jesús, muy fácil saber si eres o no eres de Cristo. Si no eres, entonces el llamado de ti es a que te arrepientas. Fíjate, el Señor le llama a Jezabel, a la falsa profetisa, que se arrepienta. Y dice, la va a echar a la cama para que se arrepienta. Ese es el llamado que tú también debes de estar escuchando. Sardis, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un llamado a una iglesia que estaba muerta. Una iglesia que estaba muerta. Y tú dices, ¿qué significa esto? ¿Cómo que una iglesia muerta? Y dice, tus obras no han sido halladas completas. Es como está haciendo referencia al hospital infantil, que ahorita vivimos en el video. El hospital infantil duró varios años en construcción. Y yo me acuerdo haberlo visto cuando no tenía ventanas, no tenía instalaciones, no tenía acabados, era el cascarón, no estaba completo. Y si tú me hubieras preguntado, oye, ¿ese hospital está vivo? Yo te diría, no, ese hospital está muerto, no hay nada. Y cuando aquí dice que la iglesia había sus obras halladas incompletas, quiere decir que no habían hecho lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran. No llegaron al punto que Él que les había llamado a que llegaran. Una iglesia muere cuando
cuando abandona la misión y los propósitos de Cristo para ella, cuando está dedicada a otras cosas que no son lo que Cristo la hizo, para lo que Cristo la hizo. O sea, van perdiendo cosas, pierden a lo mejor el mensaje del Evangelio, pierden la presencia de Dios, pierden su misión, la misión que Cristo les dio, pierden la santidad. Cuando la iglesia está perdiendo estas cosas, termina siendo una iglesia muerta, aunque se diga allá afuera, iglesia de Jesucristo, iglesia, gracia soberana, iglesia, tiene nombre de que hay vida ahí. Pero dice, pero estás muerto. Ahora, pero está muerta, pero no totalmente muerta. Porque le llama y le dice, afirma las cosas que quedan y que estaban a punto de morir. ¿Lo vieron en el versículo 2? O sea que Jesús viene a llamarles la atención, le dice, estás muerta, para que, ¿cómo que estamos muertas? Y luego le dice, entonces afirma las cosas que te quedan. Quiere decir que ante los ojos de Cristo les llama muertos, pero no han muerto realmente todavía. Y les llama a que velen, a que permanezcan vigilantes, a que se den cuenta que velar, ¿qué significa? Que despiertes, que estás dormido, no te diste cuenta, estabas dormido, despierta. Por eso es que Apocalipsis para nosotros es una carta de avivamiento, porque nosotros también necesitamos despertar donde estamos dormidos. El hecho es velar y les dice, si no, yo voy a venir como un ladrón en la noche. Entonces, no, Señor, queremos estar alertas, despiertos, dispuestos. El arrepentimiento para esta iglesia significa que empiezan a orar y empiezan a buscar, Señor, muéstranos. Por eso en los grupos de casa estamos orando. Señor, avívanos, Señor, danos convicción. Dinos en dónde, Señor, hemos dejado las cosas que tú quieres que nosotros estemos aplicados. En dónde, Señor, traemos un pedazo muerto ahí. Quítanoslo, muéstranoslo. Señor, queremos hacer tu voluntad. La iglesia de Filadelfia, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está la clave con esta iglesia. Conoce sus obras y eso es todo lo que dice el Señor. Y le dice, tú tienes un poco de poder. O sea, no es algo negativo decir, no, pues tienes bien poquito poder. No les dice, tienes un poco de poder. En otras palabras, has logrado avanzar. Has caminado y tienes un poco de poder. Entonces dice, yo te voy a abrir a ti la puerta. Una puerta que nadie va a poder cerrar. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has sido fiel, has sido obediente y no has tenido temor de dar testimonio de mi nombre y de honrar mi nombre delante de la oposición. Entonces dice, tú también ahí tienes una sinagoga de Satanás. Pero sabes una cosa, yo a ellos te los voy a entregar a ti. A esos que se dicen judíos y no lo son, versículo 9, sino que mienten aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. O sea, parece ser que la puerta abierta es que les estaba dando una puerta abierta para que testificaran y para que alcanzaran a esos judíos. Y que esos judíos vinieran a la iglesia y se postraran y dijeran, verdaderamente aquí está Cristo y verdaderamente Cristo ama a esta iglesia. Dice entonces, porque has guardado la palabra, versículo 10, de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Fíjense qué tremendo que el Señor a esta iglesia de Filadelfia le concedió al Señor
que no pasaran por la tribulación de los de Esmirna. Y aquí la pregunta es, bueno, pues que Filadelfia era la mejor, ¿verdad? Pues quién sabe. Pero el Señor a una iglesia le concedió vivir la tribulación y a otra iglesia le concedió no vivir la tribulación. Y no está hablando de la tribulación final, está hablando de la persecución que iban a empezar a vivir algunas de estas iglesias. Por lo tanto dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Cuál es el templo de su Dios? El templo de Dios es la iglesia. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que la iglesia, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, aquí para nosotros, ¿qué nos está hablando el Señor? Es que si nosotros guardamos la palabra de Dios, hacemos nuestro esfuerzo, no negamos a Cristo Jesús, que es una de nuestras cargas que les hemos dicho, que sentimos que no estamos siendo fieles testigos, Dios nos va a abrir puertas. Y saben una cosa, eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Nos ha dado mucho el Señor. Y queremos, de alguna manera, compartir eso con otros. Y dice el Señor a esta iglesia, yo te voy a abrir una puerta que nadie va a cerrar. Y nos está dando la clave a lo mejor para buscar nosotros que se nos abran esas puertas en nuestra ciudad, en nuestro país, en Latinoamérica. ¿Y cuál es la clave? Que guardemos su palabra, que seamos obedientes, que seamos puros, que perseveremos fieles a Él y que no neguemos su nombre. Ahí viene el reto. El reto que les estoy pidiendo a los grupos de casa es, ¿sabes qué? Pídele al Señor que te abra una puerta, ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí en tu entorno con tus vecinos. Pídele a esta semana que el Señor te abra una puerta y luego ve con los ojos abiertos a que la puedas identificar. Y luego sabes una cosa, cuando veas esa puerta abierta, no niegues el nombre del Señor. No niegues el nombre del Señor. El Señor te abre una puerta para que des testimonio de Él. Y no se trata que conviertas a nadie, se trata de que señales a Cristo nomás, como Juan el Bautista. ¿Crees que el Señor te puede abrir una puerta? Claro que te puede abrir una puerta. Si la quieres tú, si la buscas, y como iglesia vamos buscando puertas abiertas. Pero puertas abiertas se abren para que nosotros no neguemos el nombre, al contrario, que afirmemos el nombre de Cristo. Y que esta semana le podamos hablar a alguien y decir, oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes? Yo soy creyente y he estado pidiendo al Señor y mira, me dio una oportunidad de que yo quisiera platicarte lo que Cristo ha sido en mi vida. O si es un vecino, si es un conocido, ¿sabes una cosa? El Señor me bendijo recientemente con esto. O sea, que tú puedas dar un testimonio, porque esos somos testigos de Cristo. Mira lo que Cristo es para mí, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida, mira lo que Cristo está haciendo. Ya ven las tragedias tan tremendas que sucedieron en el Pacífico. Y el domingo pasado oramos. Y cuando el domingo en la noche el lunes en la mañana, estaba yo preocupado por esa situación y busqué en el internet la ruta de los huracanes estos, ¿verdad? Y le enseñé a mi esposa, le dije, mira cómo venía el huracán. Llegó a la costa de Veracruz. Y en lugar de seguir hacia adentro y haber chocado con el otro huracán, dice, se dio la vuelta. Se dio la vuelta 180 grados y se regresó al mar. Y subió. Y subió y vino a entrar por Tamaulipas. Y vino a entrar por Tamaulipas, una zona no habitada. Y no dudo que sí hubo allá lluvias y todo, que se me hace que lo necesitaban allá, que estaban medio secos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si de por sí, como está la cosa, fíjense las inundaciones,
¿Qué hubiera pasado con 2 huracanes chocaran? ¿Qué puede pasar si dos huracanes se encuentran? Toda el agua que traen la descargan, toda. El centro del país hubiera sido un absoluto desastre. Creo yo que el Señor escuchó las oraciones de miles, millones tal vez de cristianos que le estaban pidiendo: Señor, ten misericordia de nuestro país. A lo mejor eso debiéramos nosotros dar testimonio, que Dios está teniendo misericordia de nuestro país de alguna manera, no sé. Pero creo que tenemos esa oportunidad a lo mejor de decir: oye, ¿sabes una cosa? Tú conoces a Cristo. No, te invito, Alfa. Yo fui contigo para que conozcas de Jesús. He cambiado mi vida. Pide al Señor oportunidad de que abra una puerta en tu vida y luego camina por ella. La iglesia de la Odisea, la última iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Primero que nada, principio de la creación de Dios no quiere decir que Jesús fue creado. Principio de la creación de Dios, la traducción ahí es: Él es el principal de la creación de Dios. Él es el principal en la creación de Dios. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esa onda? Que Cristo quisiera que fuéramos. Yo por mucho tiempo pensé, bueno, pues que Cristo prefiere que seas pecador sotote. Si no vas a ser santo, pues no le hace que seas pecador sotote. Él te prefiere así a que seas tibio. Eso decíamos nosotros, y para exhortar a la iglesia a que fueran calientes o que fueran fríos. Realmente no sé cuál es lo bueno, lo frío o lo caliente, ¿verdad? Pero no es eso. Obviamente no puede ser eso de que Dios diga: yo prefiero que tú seas un pecadorzote a que seas tibio. Obviamente no puede ser eso lo que Cristo está diciendo. Y recientemente, debido a los descubrimientos arqueológicos en la Odisea, la mayoría de los eruditos que estudian esto y escriben los comentarios sobre los textos dirían esto: que se puede referir que la Odisea tenía 2 ciudades vecinas. En la Odisea no había agua natural, pero ahí a unas millas de distancia estaba una ciudad que se llamaba Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales, agua caliente. Y al otro lado estaba Colosas. ¿Se acuerdan ustedes de la carta a los Colosenses, ¿verdad? Colosas, al este. Y era conocida por sus aguas frías y puras. Entonces, parece ser que lo que el Señor estaba haciendo referencia es que la Odisea, que se consideraba una iglesia rica, próspera, decía: tengo todo, no tengo necesidad de nada. Dice el Señor: no tienes ni agua. Y el agua que tienes es un agua tibia que importaban en un acueducto entubado. Importaban desde Hierápolis, que era la ciudad más cercana. Y cuando llegaba todavía medio caliente, que la tenían que poner a enfriar. Pero como eran aguas termales, venían llenos de sólidos, que cuando las tomabas tenía un efecto que producía en algunas personas vómito. Entonces el Señor, cuando está diciendo: eres tibio, y si yo te tomo a ti te voy a vomitar. Para una iglesia que estaba presumiendo que tenía todo, porque miren lo que dice el versículo 17: porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Era una iglesia en una ciudad muy rica. Dice: y no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Qué condición? Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, para acabarla de molar. Ciego, encuerado y pobre, digno de lástima.
O sea, el Señor estaba hablándoles fuerte a esta iglesia, una iglesia arrogante, autosuficiente. Y el Señor viene y le llama la atención a esta iglesia tibia, en una pobreza espiritual, aunque externamente lo tenían todo. Hermanos, yo tiemblo cuando oigo esto, porque esta iglesia tiene aire acondicionado, alfombra, asientos acoginados, estacionamiento pavimentado. ¿Ok? Tenemos una escuela, tenemos oficina, tenemos instalaciones, tenemos internet. Pero me pregunto delante del Señor si el Señor nos ve vestidos, nos ve viendo, nos ve alimentaditos, o cómo nos ve. La prosperidad física o material para el Señor no significa nada. El que seamos muchos no significa nada. Lo que le importa a Él es cuál es nuestra verdadera riqueza. Y Él está llamando aquí que venga a esta iglesia a comprar oro. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Saben qué está hablando el Señor? Diciendo, hazte tesoros en el cielo, compra de mí oro. ¿Y qué dice la Escritura que son los tesoros en el cielo? Dice, no te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en el cielo. La generosidad, hermanos. La generosidad. Y qué bueno que estamos en estas cartas y el Señor nos está dando oportunidad de ser generosos con aquellos que sufrieron tragedias, con esos niños que están en ese orfanatorio, o sea, con la iglesia. O sea, estamos teniendo oportunidad de ser generosos. El otro día me llamó una persona de fuera de la ciudad. Oye, he traído una carga por algunos hermanos ahí de la iglesia de ustedes. Quisiéramos nosotros enviarles una ofrenda. Yo digo, me están llamando de fuera de la ciudad para bendecir a hermanos de aquí. Yo, así deberíamos ser nosotros. O sea, ese es el oro refinado, cuando estamos haciendo tesoros en el cielo, donde el dinero que estamos recibiendo, en lugar de diciendo, ay, me dieron un bono, ay, me dieron un aumento, ay, me voy a comprar un carro nuevo, estamos buscando nosotros usar ese dinero para comprar oro refinado de parte de Jesús. ¿Y las vestiduras blancas qué son, hermano? Vestiduras blancas, dice que nos vamos revestidos nosotros de la justicia de Cristo Jesús, que nos revistamos de su justicia, de las buenas obras, de las obras de santidad. Blanco significa pureza, significa santidad, y que estemos revestidos de Cristo. Que nuestras obras, en lugar de que manifiesten la vergüenza de nuestra desnudez, ¿saben cuándo es cuando vamos a querer estar vestidos con esas ropas blancas? Cuando vengamos delante de Cristo y que dice que todos vamos a pasar, ¿verdad? por una prueba, va a ser probado por fuego, ¿verdad? La puerta al cielo no está ahí, no son angelitos así, nubecitas. La puerta al cielo es como algunos supermercados que ustedes van a entrar y tienen unos abanicotes grandotes que echan una cortina de aire frío para que no salga la temperatura de adentro, ¿verdad? Y tienen la puerta abierta, pero no entra y sale el aire porque está una cortina así fuerte de aire. No sé si han entrado ustedes y sienten así como los lavacarros, ¿verdad? Cuando vas pasando por los lavacarros que tienen un chorro de aire. Bueno, ¿saben qué va a ser lo que va a estar soplando en la entrada del cielo? Fuego. Y dice que vamos a pasar, y la obra de cada uno, si tú edificaste con oro, con plata, con piedras preciosas, tú vas a venir allí con tus obras y vas a pasar por el fuego y vas a salir del otro lado y vas a salir con tus obras. Pero si tú, ¿verdad?, edificaste con paja, como los 3 marranitos, ¿verdad?, con paja, con palitos, con hierba, vas a pasar por el fuego, vas a venir bien contento, ¿verdad? Vas a pasar por ahí y no te va a quedar nada. Inclusive dice que vamos a pasar y lo único que va a quedar de ti, vas a quedar así como sale la gente de los incendios. ¿Cómo sale la gente de los incendios? Desnuda y con los pelos chamuscados.
Pasaron, pero ¿cómo quedaron? Dice, yo te recomiendo que compres vestiduras blancas para que no se descubra la desnudez de tu vergüenza. Y luego dice, yo te recomiendo que compres colirio para los ojos, para que veas la realidad espiritual y no te dejes engañar por las cosas externas. Que tengas una visión clara. ¿Y saben cuál es la visión? ¿Dónde proviene la visión clara? De la palabra de Dios. Entonces el arrepentimiento para esta iglesia tal vez sea, ¿verdad?, un llamado a que la riqueza que Dios les dio la usaran para el reino y que se aplicaran ellos a guardar la palabra de Dios para hacer las buenas obras que los iban a revestir y que se apegaran a la palabra. Ahora lo bonito de este versículo, que es como terminan las cartas, y yo sé que ya me pasé de tiempo, pero tenemos que leer estos últimos versículos. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Hermanos, nunca le debemos de tener miedo a la reprensión de Jesús, porque su reprensión es una expresión de su amor, como dice Hebreos capítulo 12. El Señor al que ama corrige, como hijos nos trata. Dice, he aquí, y noten esto y cómo termina, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está llamando. El arrepentimiento es a volverse a Jesús, volver a buscar la comunión con Dios. Él ama a su iglesia, hermanos. Y el destino de la iglesia, lo que quiere Cristo es que su iglesia esté sentada con Él en su trono, así como Él está con el Padre. Lo que oró Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Señor, ellos conmigo y yo, así como yo estoy contigo, ellos estén conmigo y nosotros con ellos. Ese es el propósito, eso es lo que quiere Cristo, que nada impida que haya esa comunión. Y este pasaje que se ha malinterpretado y mal usado incorrectamente, ¿verdad? Y se le dice a las personas que no conocen a Cristo, mira, Cristo está a la puerta de tu corazón y Él llama, y si tú abres la puerta, entonces Él va a entrar y te va a llenar de su Espíritu Santo y te va a hacer su hijo. Este no es un pasaje evangelístico, es un pasaje a la iglesia. A una iglesia que en su tibieza no se ha dado cuenta que ha perdido la comunión con Dios. Y le está diciendo, yo te estoy tocando ahí. O sea, me has abandonado. Eres tibia y no te das cuenta de esa desnudez que traes ahí, de esa pobreza espiritual, porque estás lejos de mí. Y resume, creo yo, el mensaje a todas las 7 iglesias. O sea, te has llenado de cosas, te has distraído con otras cosas, has participado hasta en idolatrías, en inmoralidades, y me has dejado a mí. Entonces yo estoy a la puerta, te estoy llamando, y te estoy llamando y te estoy diciendo, arrepiéntete. Y el llamado es un llamado al arrepentimiento, para que entonces abras la puerta de esa manera a mi vida. El avivamiento, hermanos, que estamos pidiendo no es un avivamiento que venga así, ¿verdad? Más así de repente, no, el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¡Wow! Ay, ¡qué bonito se sintió! El avivamiento es un avivamiento que venga por medio del arrepentimiento, por medio de ir y abrirle la puerta a Jesús. Por eso estamos orando ahí en los grupos de casa. Y les voy a dejar con esta ilustración. Hay un librito que escribió un hombre, un americano en el siglo XVII, hace muchos, muchos años, que ahorita hasta se me escapa el nombre. Creo que es el único librito que él escribió, muy famoso. Y él ahí describe la vida de Dios
en el humano, la comunión con Dios. Y dice, la comunión empieza cuando nosotros hacemos esta distinción. Dice, los sentidos humanos, Dios nos los dio para nuestra supervivencia. ¿Sobrevivencia se dice o supervivencia? Bueno, ustedes entendieron. O sea, tú tienes un deseo de comer porque necesitas comer. Y tú tienes un deseo, ¿verdad? Como un hombre de decir, de estar con una mujer para que hubiera ese matrimonio y para que se cumpliera el propósito de Dios cuando el hombre se une con la mujer, etc. O sea, hay cosas que nuestros sentidos, la parte natural nuestra, promueve en nosotros. Cuando estamos en la carne, cuando no tenemos a Cristo, nosotros vivimos dejándonos llevar por esos sentidos. En base a lo que vemos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que codiciamos. Cuando Cristo nos llama y nos salva, nos saca de ahí y nos traslada a su reino y nos dice, mi justo va a vivir por medio de otro sentido que se llama la fe. Es un sentido, pero es un sentido espiritual. En donde tú puedes ver, oír, sentir, palpar, pero sin ver, sin oír, sin tocar. O sea, con los ojos de la fe. Y por la fe, por ese sentido, nosotros entonces empezamos a experimentar un deseo mayor. Fuimos llamados para desear y para convivir y para llenarnos de Cristo. Se nos concedió el mayor privilegio que se le puede dar a un ser humano. Ahorita lo vivimos. Yo le voy a conceder que alguien se siente conmigo en mi trono. Díganme ustedes si hay algo más grande que eso. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Yo te voy a conceder que te sientes conmigo en mi trono junto con mi Padre. ¿Qué es el pecado? El pecado es que teniendo el sentido de la fe y teniendo acceso a Cristo Jesús, teniendo a Cristo tocando la puerta de nuestro corazón y pudiendo nosotros cenar con Cristo, vivamos en base a nuestros sentidos naturales, animales, salvajes, y busquemos lo que nuestros ojos quieren, lo que nuestras manos quieren, lo que nuestra boca quiere. Vivamos así, carnal, de manera carnal, buscando las cosas del mundo. Eso es el pecado. Cuando por amor a nosotros mismos nos satisfacemos con esas cosas. Ese es el adulterio espiritual. Esa es la idolatría. Abandonamos lo que se puede percibir y recibir con el sentido espiritual de la fe por buscar las cosas que se perciben con los sentidos naturales del hombre natural, del hombre del mundo. El arrepentimiento, ¿qué es entonces? Que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo, abramos la puerta y cenemos con Jesús. Y ese es el avivamiento. El avivamiento en esta iglesia vendrá cuando todos nos reunamos aquí los domingos habiendo cenado con Jesús. Verán ustedes lo que es el verdadero avivamiento.